Hermanos, es interesante y es importante que nosotros entendamos de que tenemos una responsabilidad con los niños. Usted sabía eso, ¿verdad? Como iglesia, nosotros tenemos un deber hacia todos nuestros niños. Siempre en el programa de la iglesia, en las actividades de la iglesia, en los ministerios de la iglesia, debe de haber actividades para niños. Esa es una realidad. No debemos de pensar nunca que el trabajo con los niños no es tan importante como el trabajo con los jóvenes, o el trabajo con las damas, o el trabajo con los varones, o el trabajo con los matrimonios, o cualquier otra actividad de la iglesia. Yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos que el trabajar con niños dentro de la iglesia, hermanos, es de suma importancia. ¿Cuántos creen esto y pueden decir amén? Se suele cometer la equivocación de que el trabajo con los niños es meramente entretenerlos, hermanos. Solamente entretenerlos hasta que lleguen a ser jóvenes. Y pensamos en ocasiones equivocadamente que ya cuando sean jóvenes, ahí es donde verdaderamente empieza el trabajo serio o el ministerio relevante en la vida de los muchachos. Pero déjeme decirle algo, esto es un error, porque si pensamos que los jóvenes hay que atenderlos precisamente cuando llegan a esa etapa de su existencia, de su vida, hermanos, estamos ya algo tarde, haciéndolo algo tarde. Trajo la ofrenda, Georgie. Dios te bendiga. Ya estamos algo tarde, hermanos. Nosotros debemos de aprender a trabajar con los niños desde pequeños. ¿Sabe que la clase de cuna dentro de la iglesia es importante? Pastor, pero ¿cómo cree usted que un bebito que está en un portabebé o que todavía es de brazos puede aprender algo? Hermanos, los bebés están aprendiendo desde el vientre de la madre. Esto es algo tremendo. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que entender esto. A los pequeños, desde muy temprana edad, escúcheme bien, hay que enseñarlos a orar. Hay que enseñarlos a cantar al Señor. Hay que enseñarles a memorizar pasajes bíblicos. No pensemos que siendo pequeños no tienen la capacidad de memorizar. Yo lo veo en mis nietos, hermanos. Siendo muy pequeñito, el mayor, Jorgito, viendo las caricaturas en la televisión, él canta las cancioncitas de los cartoons y sigue. Y a veces hasta cuando ya la ha repetido y la ha visto 2, 3 veces el mismo caricatura, hermanos, ya sabe hasta lo que van a hablar y lo que van a decir porque él lo está ya diciendo con sus labios. Entonces nunca debemos de pensar que no es necesario trabajar con nuestros hijos desde muy pequeños. El trabajo con los niños de la iglesia, hermanos, es muy importante. Amén. Porque los primeros años de la existencia del ser humano son los años formativos. ¿Cuántos sabían eso? Son los años de formación en nuestra vida. De tal manera que el tipo de formación y ambiente que tenga el niño desde pequeño, eso va a determinar su carácter. Si en la casa ve solamente violencia, si en la casa solamente ve discusiones, si en la casa solamente ve pleitos, alegatas, envidias, eso, hermanos, le va a afectar su carácter para el resto de su vida. Pero en cambio, si en su casa ve armonía,
si en su casa ve disciplina, si en su casa ve amor, eso también le va a afectar en una forma positiva en su carácter para el resto de su existencia. Todos los que somos adultos, usted y yo, lo bueno o lo malo que podamos ser es el resultado de nuestra niñez. Es el resultado directo de nuestra niñez. Hasta que el Señor vino a nuestra vida y nos cambió. ¿Verdad que sí, hermanos? Hasta que el Señor vino a nuestra vida y nos cambió. Muchos estados de nuestra vida como seres humanos, hermanos, vienen de nuestra experiencia desde nuestra niñez. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los rencores, las envidias, las angustias, los celos, los complejos, las frustraciones, etcétera. Hermanos, todas ellas tienen su origen en nuestra experiencia, en nuestra niñez. Esto es algo tremendo. Pero de igual manera, también nuestros ideales, las ilusiones, los sueños, los buenos gustos, el buen carácter, los buenos principios, las buenas convicciones, las buenas acciones, la nobleza, también se formó en la infancia, en la niñez. Entonces, hermanos, esto nos hace ver que la iglesia tenemos una labor muy importante en nuestros niños. Nosotros, la iglesia, en cierta manera, influimos, hermanos, en gran forma para bien dentro de la vida de nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos influir en la vida de los niños de la iglesia si muchas de las veces, hermanos, esos niños no vienen? Amén. Nosotros estamos aquí como iglesia para formar a los cristianos del futuro. El Señor nos dice en su palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si queremos tener buenos cristianos el día de mañana, si queremos tener buenas mujeres cristianas y buenos hombres cristianos el día de mañana, si queremos tener una iglesia sana, saludable el día de mañana, desde hoy necesitamos empeñarnos y poner dedicación a traer a nuestros hijos a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, no nos equivoquemos al pensar de que la iglesia está aquí solamente para cambiar la vida de los adultos. Es parte del ministerio de la iglesia, cambiar la vida de la persona adúltera, el ladrón, el borracho, el delincuente o la persona que sea. Estamos aquí para eso, pero no se nos olvide que tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como iglesia, de ministrar también a los más pequeños, que son los niños. La iglesia tenemos esa gran tarea de sembrar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos sembrar la palabra de Dios en el corazón de los niños. Les acabo de comentar el texto que leímos como base, de instruir a los niños en su camino. La palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Siembra la semilla en el corazón de los niños. Siembra la semilla en el alma y en el corazón de un pequeñito, de una pequeñita, y esa semilla, hermanos, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, en su tiempo y en su momento va a germinar y va a dar fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo soy hijo de pastor, soy nieto de pastor. De hecho, mi abuelo Pablo Reyes fue pastor, mi padre fue pastor, y desde muy pequeño se me enseñó la palabra. En su gracia y en su misericordia, pues Dios me llamó a ser un siervo de Dios y predicar también.
Pero es importante que nosotros entendamos estos principios, hermanos. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo reconocía la fe en la vida de Timoteo, y él entendía que la fe en la vida de Timoteo era el resultado directo de la instrucción que él había recibido en su infancia, hermanos, por medio de su madre y de su abuela. ¿Cuántas abuelitas hay aquí? Hermana, abuela, abuelita, usted tiene una gran labor. Usted no puede decir y sacudirse las manos, yo ya acabé con los míos. Si tiene nietos, también son suyos. Entonces también tiene responsabilidad con los nietos. Aunque la responsabilidad directa es de los papás, seguimos teniendo, hermanos, el deber de hacer esa labor evangelizadora sobre nuestros hijos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 1, verso 5, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, primero Pablo reconoce que Timoteo era un verdadero cristiano, que Timoteo era un buen cristiano, no era un cristiano que fingía la fe. Él sabía que era un cristiano genuino. La fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Pero le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Dice, y también en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, Timoteo ya era un cristiano tercera generación. Su abuelita, Loida, había sido una mujer fiel al Señor, mujer cristiana. Su madre había también, o era cristiana, y ahora esa fe de Loida y de Eunice la hija, ahora esa fe estaba también en el nieto Timoteo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos les gustaría, hermanos, que sus hijos, si el Señor retarda su venida, sus hijos siguieran la fe que usted profesa en este día? Y si el Señor se tarda un poquito más, que sus nietos sigan fieles al Señor, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado como iglesia hispana de esta realidad. Déjeme decirle que hay congregaciones lamentablemente anglosajonas, o sea, americanas en este país, que se acabaron, y ahora los templos tienen un anuncio, un sign que dice for sale, se vende, porque los hijos de los hermanos no siguieron la fe de ellos, se fueron al mundo, los hermanos se fueron muriendo y no hubo una nueva generación que siguiera, hermanos, con la iglesia, con la casa de Dios abierta. Y se acabó la congregación. Mi hermana, una de mis hermanas mayores y su esposo, ellos compraron un templo donde esa fue la realidad, en Riverside, California, un hermoso templo, con comedor, con muchos cuartos de clase, con un área para estacionamiento grandísima, con un área de ¿cómo le dicen? No sé mucho inglés y se me olvida el español, imagínense. Un playground afuera, donde hay columpios y resbaladeros y todo eso. Y todas las instalaciones, hermanos, y las facilidades de la iglesia extraordinarias. Pero se acabó la iglesia. Y a mi cuñado y a mi hermana les empezaron a rentar el comedor, porque nada más quedaban como 25 hermanos ancianos americanos. Y después, al paso de los años, quedaron 12. Y luego un par de años más quedaban 5. Ya cuando quedaban 3, uno de los oficiales de esa iglesia habló con mi cuñado, Juan de Dios, y le dijo, ¿por qué no hacemos un cambio? Usted se viene con su congregación hispana al santuario grande y nosotros nos vamos al comedor. Pues ya nomás somos 3, 4 y los otros que nos visitan de vez en cuando. Y al final, hermanos, terminaron comprando ellos la iglesia.
porque al final ya no quedó nadie. Nosotros queremos que la palabra de Dios, si el Señor no viene, la palabra de Dios se siga predicando en el olmito, ¿verdad? Queremos que el divino Rey siga proclamando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Es importante, hermanos, entonces, que nosotros hablemos a nuestros hijos, induzcamos a nuestros hijos, traigamos a nuestros hijos a la casa de Dios. Va a aparecer ahí en la pantalla, bueno, ya apareció, algunos puntos importantes. La iglesia tenemos la tarea de guiar a los niños. Eso es lo que está ahí porque no alcanzo a ver. ¿Sí? Vamos a pasar a la segunda, Isaac. A la segunda planilla. Cuando aparezca la segunda planilla, diga amén. Ok. La iglesia tenemos la tarea de guiar a los niños. Esto significa que entiendan el plan de salvación. Esto es muy importante, hermanos, para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Que la salvación no es solo para los padres, sino también para los jóvenes y para toda la familia. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que necesitan ser salvos. Amén. ¿Ve? A pesar de su edad, debemos de dirigirlos con amabilidad y ética, sin obligarlos a hacer profesión de fe. Esto es muy importante y yo lo puse ahí porque así es la manera correcta que nosotros tenemos que conducir a nuestros hijos. Jamás usted le vaya a decir a su hijo, necesitas aceptar a Cristo porque si no, Dios te va a castigar. Ese es un error, porque le estamos haciendo al niño, al pequeño, un concepto y una idea de un Dios agresivo, vengativo o castigador. Siempre se tiene que hacer, hermanos, con amabilidad y con ética. ¿Puede decir amén a eso? Conduzca a sus hijos. Si sus hijos verdaderamente le importan, tome tiempo, hermanos, para hablar con ellos acerca de la salvación. Vamos a pasar a la siguiente planilla, Isaac. Cuando aparezca, díganme amén. La iglesia, la responsabilidad de la iglesia es guiar a los niños y a las niñas a una relación personal con Dios. ¿Está de acuerdo? Debemos de guiar a los niños para que vean en Dios como un Padre amoroso que desea lo mejor para ellos. Amén. Que ellos conozcan a un Dios que les ama. Qué hermoso canto cantaron las hermanas ahorita, ¿verdad? Victoria y los hermanos de la música, acerca del Padre, la paternidad de Dios sobre nuestra vida, hermanos. Aleluya. Debemos de guiar a los niños a disfrutar la práctica de adorar a Dios y de servirle. Debemos de enseñarles a conversar con Dios por medio de la oración. ¿Usted ha tomado tiempo para enseñarle a su niño a orar? Que es algo muy simple, es una plática y una conversación con Dios, hermanos. Muchas de las veces queremos que toda la responsabilidad espiritual de nuestros hijos y nuestros nietos la ocupe la iglesia, pero la responsabilidad espiritual empieza en la casa. Nosotros estamos aquí para ayudarle, pero mi responsabilidad con mis hijos y con mis nietos está en mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no se formen la idea de que a Dios hay que servirlo, como les dije hace un rato, por temor al castigo. De ninguna manera. Que no se formen la idea de un Dios drástico, de un Dios vengativo, de un Dios violento, de un Dios sin amor. Hay que hablarle siempre del amor de Dios a nuestros hijos. Digan amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Siguiente planilla, Isaac. Ahí está. Debemos de estimularlos a que desarrollen un carácter cristiano. Qué importante es eso, hermanos.
enseñarlos a que desarrollen un carácter cristiano. ¿A qué nos referimos con un carácter cristiano? Nos referimos a una percepción de valores de la vida, de las verdaderas prioridades. Yo recuerdo que hace unos años atrás, David estando al frente de los jóvenes, siendo David muy joven también, saliendo de entre la adolescencia y ya la juventud, ya estaba al frente de los jovencitos. Y trajeron un jovencito nuevo que era tremendo en la escuela. Vivía en la oficina del principal, vivía siempre con problemas con la autoridad y siendo un teenager. Y omito de qué familia es, pero la hermana lo trajo y dijo: hermano, este nieto ya no aguanto, ya no hay qué hacer con él, pues tráigalo a los jóvenes. Y el muchachito vino a los jóvenes y empezó a venir, y Dios le dio gracia a David para tratar con él, porque ese tipo de jovencitos son difíciles, hermano. Ni la autoridad puede con ellos. En la escuela ya no hallaban qué hacer con él, vivía expulsado por periodos. Y Dios le dio gracia a David. Y David me platicó que un día el niño, ya que empezó a agarrar confianza con David, el niño vino y le dijo en un culto de jóvenes, le dijo: oye, men, fíjate que allá en la escuela le quité lunch a otro niño, pero él usó una palabra despectiva, ¿verdad? Y David, recuerdo que él me dijo, David me platicó, dice: ¿qué hiciste, hijo? Y dice David: no, pues le puse la mano en el hombro y le dije: mira, eso no te hace ser valiente. Uno de cristiano no hace eso. Dice, ya se quedó más sorprendido y dice David, y ahí yo empecé a hablarle, ¿verdad? Hermanos, ese jovencito allí empezó a recibir su primera formación. Después una de sus primas se lo llevó a Austin, y hasta donde tengo entendido ahorita, hermanos, el muchachito se compuso, se corrigió, está en el colegio, en la universidad, no sé, allá, cuando nadie esperaba nada de él. ¿Quién influyó en él? La iglesia. ¿Quién influyó en la formación de él? La palabra de Dios. ¿Qué influyó en él para que entendiera cuáles eran los verdaderos valores? Las enseñanzas que David estuvo poniendo en él por semanas. Entonces, hermanos, es importante que nosotros desde pequeñitos empezamos a inculcar valores cristianos en nuestros hijos. Amén. Debemos de darles una perspectiva de los valores en la vida. Número 2, un tipo de conducta de acuerdo a las normas bíblicas, ¿verdad? ¿Cómo usted se va a apoyar para aconsejar a sus hijos o a sus nietos? Pues con la palabra de Dios. No son conceptos suyos personales, no son ideas suyas. No, mira, mijito, la palabra de Dios dice esto. Mira, mijito, yo te digo esto porque la palabra de Dios así lo enseña. Entonces usted tiene la palabra de Dios como una herramienta útil, hermanos, para que le ayude en esta situación. ¿Puede decir amén? El inciso B dice: este carácter cristiano se forma por medio de la lectura de la palabra de Dios, la asistencia regular a la iglesia, el cultivo de buenos hábitos, la compañía de buenas amistades, la obediencia a los padres y una vida de trabajo y de servicio desinteresado. Ahí está, hermanos. Si sus hijos están todavía bajo su techo, usted tiene la autoridad, el deber de traerlos a la casa de Dios. Amén. Formemos desde hoy, formemos la iglesia del mañana si el Señor se tarda un poquito más. Que el día de mañana que nosotros estemos más mayores, más viejitos, más ancianos o ya no estemos, hermanos, haya una generación nueva que tenga el anhelo de servir al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está de acuerdo? ¿Puede decir gloria a Dios bien fuerte? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a terminar con esto, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie y vamos, hermanos, yo les voy a invitar
que traigamos al frente a nuestros niños. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece si ponemos en las manos del Señor una vez más a cada uno de nuestros hijos? Desde los más pequeñitos, si usted trae niños de brazos, sobre todo ellos, tráigalos al frente. Y en esta hora vamos a orar al Señor. Voy a invitar a la hermana Rubí que me ayude a orar por cada uno de estos niños. Los vamos a ungir con aceite en esta mañana en el nombre del Señor. Trae el aceite, hermana Rubí, de ahí de la oficina, por favor, para poder ungir a cada uno de los niños. Traiga a sus niños, hermanos, traiga a sus bebés y luego los más grandecitos, los que ya caminan también. Tráigalos en esta hora en el nombre del Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí está esta nueva generación, la ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a ser buen padre, ayúdame a ser buen ejemplo, ayúdame a ser buena mamá, ayúdame a ser buen papá, ayúdame, Señor, a ser buena influencia sobre cada uno de mis hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues mire, hermanos, hay un hermoso jardín aquí en la iglesia de niños, ¿verdad? Niños, adolescentes, vamos a orar por cada uno de ellos. Hermanas, les voy a pedir que se acerquen con todos los bebés y luego atrás de ustedes voy a invitar a los niños y a los jovencitos que van a ir a la escuela también. Les voy a invitar que pasen al altar para orar por ustedes también. Todos los que van a la escuela, vamos a orar por ellos mientras la hermana Rubí va a empezar a ungir con aceite cada uno de estas criaturas, de estos bebés. Dios le guarde su bebé, Dios bendiga a su bebé, Dios proteja a sus criaturas, hermanos, sus hermosas criaturas que son bendición de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús les ungimos con aceite. La palabra de Dios dice en Santiago 5:14 que si está alguno necesitado, enfermo, afligido, dice: haga oración, únjanle con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe bendecirá al enfermo, al necesitado. Gloria a Dios. Les ungimos en esta hora en el nombre de Jesús. Cada uno de estos niños, cada uno de estos adolescentes, les ungimos en esta hora. Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Ponga su mano ahí sobre ellos, hermanos, como punto de contacto. No puedo llegar yo hasta todos, pero vamos a hacer esta oración. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Señor Dios poderoso, tenemos aquí al frente cada uno de estos niños, Señor, desde los más pequeñitos, los bebés, que son regalo tuyo, Señor, para cada una de nuestras familias. Padre, en esta hora los ponemos en tus manos, Señor. Declaramos que ellos son propiedad tuya, Señor. Reprendemos toda influencia mundana sobre el carácter, la vida de ellos, Señor, y la vida de ellos. Padre, danos la capacidad y el entendimiento para poder guiarlos por el camino cristiano. Danos, Señor, la capacidad para poder instruirlos en los caminos tuyos, Señor. Que tomemos el tiempo para enseñarlos a orar. Que tomemos el tiempo para enseñarlos, Señor, a guardar respeto en la casa de Dios. En esta hora, Señor, nosotros los ponemos en tus manos a cada uno de ellos y te pedimos de tu bendición, de tu ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Guárdalos en el hueco de tu mano poderosa, Señor. Gracias por cada uno de estos hermosos bebés y pequeños, Señor, que están aquí al frente en tu casa, en este altar. Padre, de igual manera te pedimos por aquellos niños y jovencitos que van a la escuela, Señor, que ya van a entrar a clase. Te pedimos, Dios, que tú los guardes y los bendigas y los protejas. Líbralos de todo peligro, Señor. Aquellos que van a tomar clases presenciales, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano poderosa.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, los hijos y los nietos de nuestros hermanos que no están aquí presentes, los niños, enviamos la palabra de bendición hasta su hogar. Enviamos la palabra de bendición hasta su casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos, cúbrelos de todo peligro y toda adversidad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder poner nuestros hijos en las manos del Señor. Hace unas semanas yo llamé a mi oficina a una mamá joven de aquí de la iglesia y le di un consejo pastoral. A ella la conozco desde niña, a la mamá, y le dije, hijita, quiero darte un consejo. Quiero que tomes la responsabilidad de traer a tu niño a la casa de Dios. Digo, ¿dónde estás viviendo? Me dice que está viviendo algo retirado de aquí. Le digo, pues busco una iglesia. Dijo, no, es que a mí me gusta venir aquí, esta es mi iglesia. Bueno, entonces si esta es tu iglesia, haz el esfuerzo de no faltar y traer tu niño a la casa de Dios. Yo recuerdo que le dije, no tenía planeado decirle eso, pero le dije, mira, ¿quieres evitarte dolores de cabeza el día de mañana? Tráelo hoy a la iglesia. ¿Quieres dormir tranquila el día de mañana que tu niño sea un adolescente, un jovencito? Enséñale principios bíblicos. Y cuando yo le empecé a hablar así, ella, sus ojos se le humedecieron. Y yo hago esto, hermano, no vaya usted a hacer eso. Yo lo hago porque me pongo la cachucha de pastor, ¿verdad? Y es un consejo. Y también corro el peligro de que se me enoje o se me ofenda, me diga, bueno, ¿y usted para qué me está diciendo? O qué le interesa. Pero sus ojos se le humedecieron y ella me dijo, gracias, pastor, por darme este consejo. Lo voy a tomar en cuenta. Y eso es importante, hermanos. Nos olvidamos de nuestros hijos y creemos que nuestros hijos, hasta que ellos tengan el derecho de elegir o decidir, pues sí, está bien, pero desde ahorita usted tiene la responsabilidad de conducirlo por las cosas de Dios. Si su hijo no quiere comer, ¿qué dice usted? Pues que no coma, ¿verdad que no? Le hace toda la lucha y el intento para que coma, ¿verdad? Para que se alimente. Si su hijo no quiere estudiar, pues que no estudie, ¿verdad que no? Lo manda a la escuela. Lo manda a la escuela aunque no quiere a la escuela. De igual manera, hermanos, el terreno espiritual, que es el más importante porque en ese se forja la eternidad del ser humano. Entonces ahí es donde debemos de poner más énfasis. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, este mensaje fue diferente, pero era necesario para